¿Sí es correcto? Sí. Y me da el máximo, 96. Bien, tengo un comando que se llama también mínimo. Entonces pongo signo igual, pongo mínimo. Y devuelve mínimo. Le digo, si tú mismo eres, pongo los datos. Y ahí está el mínimo. Y ya tengo el rango, ¿no? Rango. Entonces, esto sería igual al grande menos el chico. Y esa sería nuestra primera adquisición. Después sería el asterisco, ¿no? Bien, voy a poner la fórmula. La fórmula del asterisco. Esto es igual, creo que se pone un apóstrofe, igual, se pone 1 más 3.3 por el logaritmo, lo voy a poner así, ¿no? De base 10 de n. Esa es la fórmula, ¿no? Bien, aquí lo voy a hacer. Esto es igual a 1 más 3.3 por 3.3 por el logaritmo, y aquí aparece, mismo aquí, logaritmo de 10. ¿Pero de quién es el logaritmo? 80. De 80. Y aquí lo redondeamos a el cuarto lugar. A veces yo lo saco fuera de esto, porque si no, me está usando un valor ahí completo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Bueno, 3. El ancho de clase. Y esto es igual a R entre K asterisco. Muy bien. Entonces esto es igual a R entre K asterisco. Y lo aproximo a un número entero. Y generalmente también lo saco. 6. Esta es la respuesta. Y ya podemos armar la tabla. La tabla va a tener una cosa que es el número de clases, límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia de la clase, frecuencia relativa de la clase, frecuencia acumulada de la clase y frecuencia relativa acumulada de la clase. También va a tener marca de clase multiplicada por la frecuencia de la clase y también va a tener marca de clase al cuadrado multiplicada por la frecuencia de clase. En realidad la tabla es esta, hasta aquí, ¿no? La tabla es ¿El número de qué? Ahorita vamos a poner todo. Ahorita vamos a poner todo. Clase 1. El límite inferior, ¿quién era? Era el mínimo quitándole 0.5, porque era un medio, ¿no? Bien. Esa es el límite inferior. Límite superior, ¿quién es? Es este, sumándole el ancho de clase. Tomo este. Miren qué pasa si tomo este. Si tomo este, ¿vieron lo que pasó? ¿Y qué pasa si tomo el ancho de clase? Este. ¿Sí vieron? Perdón, hay que agregarle uno más. ¿Sí está claro? Tiene que dar un decimal. ¿Sí está claro? Bien, clase 2. La clase 2 es que el límite inferior de la clase 2 es el superior de la clase 1. Ah, creo que aquí hay que fijar el ancho de clase, ¿no? ¿Con qué se fija? Bien, ustedes apachurran la tecla F4 y se fija. Ahí está fijo. Y simplemente lo corro y aquí ya se sumó. Y entonces aquí ya lo arrastro, lo empiezo a arrastrar y lo arrastro hasta donde yo quiera. Clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8, clase 9 y clase 10. Pero en realidad, ¿hasta dónde llega la tabla?
La tabla tiene que sobrepasar 97, que es el máximo. Bien, no sé si se dan cuenta que llega hasta aquí. Ya aquí no hay datos, sería 0. Ya aquí no hay datos, sería 0. Entonces quitamos estas dos. Y hay 8 clases. Preguntas. La fórmula del límite inferior, ¿cuál era en Excel? Es que no vi. ¿Cómo la puse en Excel? No lo he puesto. Perdón, no lo he puesto. Límite inferior de la clase 1. Límite inferior de la clase 1 es igual al x mínimo menos u entre 2. Y la u es esta, porque son enteros. Es decir, esto daría 53 menos un medio. Por eso en Excel puse 53 menos 0.5. Eso fue lo que puse en Excel. Dígame. En Excel. Gracias. Profe, la unidad básica de la ruta siempre va a ser una. No, ¿Siempre va a ser depende qué? del dato. No, depende del dato. ¿Cómo se saca la unidad básica de la ruta? Ya, es que ¿Tú estabas aquí? ¿O te falta salir? No, sí, pero se lo veo. Es decir, si el tipo de datos es un decimal, la unidad básica es .1, es la más chico. Se puede armar como un decimal. Si son dos decimales, la unidad básica es .01. Si son enteros, la unidad básica es 1. Es decir, es el número más chico que puedes formar con el número 1. Bien, entonces esto da 52.5. ¿Quién es el límite superior de la clase 1? Es el límite inferior de la clase 1 sumado ¿quién? Más el ancho de clase. Más A. Es decir, esto da 52.5 más 6, ¿no? Sí, Eso fue lo que puse en Excel. y ahí está. Y entonces esto da 58.5. ¿Quién es el límite inferior de la clase 2? Es el límite superior de la clase 1. ¿Quién es el límite superior de la clase 2? El límite inferior de la clase 2 sumado al ancho de clase. Es decir, esto nos